Muy buenas a todos, espectadores de Estado de Alarma. Aquí estamos este jueves de agosto, 6 de agosto, caluroso, sin cerrar por vacaciones, porque así nos lo habéis pedido y todos los contertulios que estarán hoy también están haciendo un esfuerzo por seguir desmontando al gobierno del bulo, seguir desmontando el trato de favor o las sospechas que hay en torno, ¿no?, a esa primera dama que hoy cuenta Carlos Cuesta en OK Diario, que resulta que dirige un curso, un máster, ¿no?, la Complutense, con el respaldo de 4 instituciones del gobierno. Y nadie dice absolutamente nada. Una primera dama que tiene agenda oficial y que parece ser que en el Instituto de Empresa pues la están utilizando muy bien también para abrir puertas en África, ¿no? Resulta que si hay una cara dura, que es Begoña, hay otro cara dura aún mayor, que es su marido, que es Pedro Sánchez, porque no da ejemplo ni siquiera a sus ministros. Se ha cogido las vacaciones más largas de su gobierno, más de 15 días, y además acaba de llegar a Canarias, donde han aterrizado en solo 5 días 2 Falcons. Hay que recordar que este gran palacete que donó el rey Juan Carlos I, ese del que ahora reniegan el gobierno, sobre todo de Podemos, pues fue un regalo de Hussein, del rey de Jordania, al rey Juan Carlos I. Podría haberle dicho algo Pedro Sánchez en esa rueda de prensa donde no dedicó ni un solo segundo a reivindicar el legado de Juan Carlos I, la persona que nos trajo la democracia y al que ahora el Supremo ha protegido porque ha rechazado adoptar ninguna medida cautelar como estaban pidiendo desde Izquierda Unida, desde el gobierno social comunista, y la verdad es que ahora podemos decir que en el gobierno hay 2 almas. Podemos ya avisa que en septiembre va a haber una ofensiva contra la monarquía, van a pedir directamente a la República, y ahora Carmen Calvo y compañía están protegiendo a la monarquía. Es una escenificación, ¿no? Lo comentaremos hoy con Carlos Cuesta, con Roberto Granda del Club de los Viernes y también con Vicente Gil, que paso ya a saludarles a todos. ¿Qué tal se encuentran? Vicente Gil, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Muy bien, encantado. Aquí pasando un poquito de calor. Flamante fichaje de OK Diario. Una alegría saber que estás ahí con los amigos de OK, con Carlos y compañía. Gracias. Roberto Granda, presidente del Club de los Viernes, ¿qué tal se encuentra? Bastante bien. Yo pasando un poco menos de calor, pero porque estoy en Asturias, pero aquí se está estupendamente, así que sin problema, Javi. Y Carlos Cuesta, que se sabe al dedillo las vacaciones del presidente del gobierno, ¿no? Yo creo que me las sé mejor las suyas que las mías, pero bueno. Correcto. Me gustaría empezar por ese tema, porque claro, es un escándalo que en mitad de un segundo rebrote de contagios, como estamos viviendo en España, en Cataluña sigue notificando casos, Aragón igualmente, esto está descontrolado. La Comunidad de Madrid, el otro día hablaba yo con el consejero Ruiz Escudero, no se va a coger prácticamente ni un día de vacaciones, están en guardia, como algunos ministros también del presidente del gobierno. Resulta que este tiene más jeta que nadie y se va a La Mareta, esa residencia oficial, a un palacete de escándalo, que fue una de las grandes aportaciones que hizo, ¿no?, el rey Juan Carlos I a nuestro patrimonio nacional. ¿Cómo podría resumir sus vacaciones? Pues a ver por dónde empezamos. Vamos a ver, él es una persona que debería estar pendiente de todo lo que está ocurriendo en España y pasa olímpicamente, que ha pasado en la fase más dura del coronavirus. De hecho, ni siquiera ha pretendido hacernos un cribado de test, con lo cual somos uno de los países que peor ha gestionado la crisis del coronavirus, y esto no es opinión mía, es opinión directamente del Cambridge, del estudio de Cambridge que ha realizado sobre la gestión comparando 33 países. Es una persona que además se va de vacaciones sin hacer una defensa de las instituciones que son los pilares básicos de nuestra monarquía parlamentaria y de nuestro sistema constitucional, como es la monarquía, y en estos momentos sabe perfectamente que está pactando con aquellas personas que quieren derrocar ese sistema monárquico, y se marcha a un palacete de esa misma monarquía, un palacete, como tú muy bien decías, Javier, entregado por Hussein de Jordania a Juan Carlos I. Tiene a 1 kilómetro, 2 kilómetros, un hacinamiento de inmigrantes ilegales a los cuales, según dice él, por fin han empezado a hacerles test PCR, según dice él. Nosotros publicamos el protocolo oficial en OK Diario, lo publicamos hace como un mes y medio, y ahí no aparecía el test PCR. Es decir, si han empezado a hacerlo, lo han empezado a hacer ahora. Pero resulta que en las propias Islas Canarias hay poblaciones ya que están haciendo barricadas para que no lleguen, porque son conscientes de que se están escapando los inmigrantes sin que tengan el control del test PCR. Es la misma persona que se marcha a tener 3 vacaciones de ensueño en palacetes, uno de ellos un palacete real, como sede de las vacaciones, cuando acaba de dejar un país en una depresión. Esto no es una recesión, es una depresión, en caída interanual un menos 22,1. Pues creo que se pueden hacer pocos resúmenes más indicativos de cuál es la responsabilidad
responsabilidad que tiene este personaje con respecto a España, que es ninguna. Le importamos un soberano comino. A él le importan, por este orden, el Palacio de la Mareta, el Super Puma, el Falcon, el coche oficial, los envíos de jamón 5J o Joselito para que no tenga que cambiar sus hábitos alimentarios, los adquiridos en Moncloa, por supuesto, no los previos. Esto es lo que le preocupa. Le importa 3 pimientos una oleada de páteras, le importa 3 pimientos que no haya control de test PCR, le importa 3 pimientos la depresión de todos los españoles, le importa 3 pimientos que haya habido en la última EPA 1 millón de puestos de trabajo destruidos, le importa un soberano pimiento que estemos en una fuga absoluta de la inversión extranjera, todo le importa un soberano pimiento si él tiene un buen palacete al que ir, un buen palacete monárquico mientras deja que la monarquía se hunda. Vamos a ver precisamente esas barricadas que tú bien aludías de los vecinos del pueblo de Tunte de Gran Canaria, que montan barricadas para impedir la llegada de inmigrantes en cuarentena. En Canarias no paran de llegar inmigrantes irregulares, no sabemos si con COVID-19 o no, porque no les están haciendo los PCR, los tienen completamente hacinados, como ha denunciado un senador del Partido Popular. Vamos a ver este vídeo, lo comentamos con Vicente Gil. Vicente Gil, ¿qué te parece que mientras el jeta del presidente del gobierno se beneficia de una residencia oficial en La Mareta, un palacete de 38.000 metros cuadrados, con piscina, con jardines, con una playa privada, pues esté viviendo un drama de la inmigración irregular al cual el gobierno parece ser que no quiere ponerle coto, porque yo, como digo, son futuros votantes del PSOE, ya ha dicho Podemos que los quieren nacionalizar, ¿no? Y aquí la población civil, pues preocupada en Gran Canaria, preocupada en Albacete, y los inmigrantes irregulares posiblemente con COVID-19 completamente descontrolados. Bueno, yo abundando en lo que decía además Carlos, hay que pensar que el próximo Consejo de Ministros no se convoca hasta el día 25 de agosto, es decir, que además el presidente del gobierno va a coger más vacaciones que sus propios ministros. A diferencia, puestos a hablar de ejemplaridad y de ejemplaridad con el jefe del Estado, a diferencia, por ejemplo, del rey don Felipe, que de los días que va a estar ahora en Palma de Mallorca, va a tener solamente 2 días sin agenda oficial y después regresa a Madrid. Yo creo que ética y estéticamente, tal cual está el país, por la situación sanitaria, etcétera, etcétera, pues no parece el momento más adecuado para que el presidente del gobierno se vaya de vacaciones. Y respecto a esto, yo creo que tenemos un problema grave añadido al que se produce todos los veranos y distinto al que se produce todos los veranos con la inmigración irregular. Las llegadas han sido masivas y además las fuerzas de seguridad advierten que en las costas de Argelia, últimamente especialmente en las costas de Argelia, hay numerosas embarcaciones con muchísimas personas dispuestas a saltar el estrecho y a pasar a Murcia. Hablaba Carlos del protocolo. Ese protocolo era un protocolo del 5 de junio que estaba vigente con el estado de alarma, que decayó el 20 de junio, el 21 de junio, con el final del estado de alarma. Y hace pocos días publicamos en OK el nuevo protocolo. ¿Sabéis cómo se hizo el nuevo protocolo? Pues el nuevo protocolo se hizo el mismo fin de semana de la fiesta del apóstol, el protocolo sobre inmigración irregular. El mismo fin de semana de la fiesta del apóstol Santiago lo firmó la secretaria de Estado de Inmigraciones el sábado, día del apóstol Santiago, a las 12:38 de la mañana. Y básicamente el protocolo era cuando ya tenían en Andalucía y en Murcia exactamente ese fin de semana más de 869 personas en los puertos de Escombreras, etcétera, etcétera, y con las fuerzas de seguridad denunciando a Marlaska que no están ni protegidos, ni cuentos, ni tienen PCRs para hacer, etcétera. Bueno, básicamente ese protocolo nuevo improvisado sobre la marcha ya con casi 1.000 personas en los puertos de Andalucía y de Murcia, que decía 2 cosas. 1, ocúpense ustedes, las comunidades autónomas, de todas estas personas que vienen. Y 2, reconocía expresamente, además, lo cual es llamativo, porque coincide, por ejemplo, con formaciones como Vox, que dicen eso, que esta llegada masiva, sin control, de inmigrantes irregulares es un riesgo, decía textualmente, para generar nuevos brotes de coronavirus por casos importados. Y vamos a ver cómo es el Palacio de La Mareta para confrontarlo con el drama de la inmigración irregular que vive Canarias. Vamos a ver la pasada de palacete que gracias a Juan Carlos I se va a beneficiar el presidente fake, Pedro Sánchez y toda su familia. Vamos a verlo. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, viajará a Lanzarote en sus vacaciones y se hospedará en el Palacio de La Mareta, una residencia que le regaló el rey Hussein II de Jordania a don Juan Carlos I en 1989. En el año 2015, y por deseo expreso del rey Felipe VI, la residencia real se puso a disposición del gobierno con el fin de promocionar y defender los intereses turísticos del país.
Así, según el acuerdo, la finca se podría usar para el establecimiento o el refuerzo de lazos bilaterales o multilaterales con otros países y organizaciones en materia turística. No obstante, Sánchez hará uso de este palacio de 30.900 metros cuadrados de forma estrictamente personal y aprovechando su periodo de descanso vacacional. La verdad que Roberto Granda va a tener el Pedro Sánchez unas vacaciones mucho mejor que las tuyas, a costa de todos los españoles, con Falcon, con Palacete, luego se irá a la Maravilla, donde se ha gastado la friolera de 7.000 y pico euros en mosquiteras. ¿Qué te parece? ¿Un presidente del gobierno debería tener unas vacaciones tan prolongadas en esta crisis del coronavirus? Yo estoy muy de acuerdo con Carlos Cuesta. A Sánchez lo que le gusta es el Falcon, las gafas a lo Kennedy, disfrutar de los palacios tanto de patrimonio nacional como de regalos monárquicos, llevar guardaespaldas, tener una vida brillante. También puede pensar un poco, aquel famoso dicho, ¿no? Para lo que me queda en el convento. Yo creo que él quiere aprovechar al máximo que es presidente, que ha llegado de rebote y de casualidad. Entonces, disfrutar, al final ha convertido el partido en una agencia de colocación, como está al lado de la mujer. Son todo chanchullos, son todo altos cargos y la primera en aprovecharse y en disfrutar de esa agencia de colocación es la mujer, Begoña, ¿no? Entonces, Pedro Sánchez piensa en su propio disfrute personal. Es una persona que yo creo que ha demostrado tener muy pocos escrúpulos, tanto políticos como una desmesurada ambición de poder. Por lo tanto, eso no tiene que extrañar a nadie y mientras estamos en una depresión tremenda, porque, como bien se dijo, no es una recesión, es una depresión de las más graves en democracia, ¿no? Si excluimos el periodo de la guerra civil. Y el tío se va tranquilamente a relajarse porque, claro, ha hecho un esfuerzo tan grande que estará conmocionado. No ha visitado IFEMA, no ha visitado el Palacio de Hielo, no ha visitado absolutamente nada, solo ha hecho mentir. De hecho, que no recuerdo ni una sola promesa de Pedro Sánchez que no haya sido mentira. Creo que es un mentiroso patológico, pero bueno, ese es otro asunto. Entonces, claro, merece relajarse y, como he dicho, creo que es lo que a él le interesa. O sea, sus prioridades son esas, las vacaciones y sentirse él bien. Creo que tiene una necesidad de poder y de demostración. Por eso esa ostentación siempre que lleva un montón de coches, que lleva siempre el avión hasta para ir a La Rioja, hasta para ir, yo creo, al Retiro. Si fuera al Retiro iría en avión también. Eso es lo que le gusta a él, ese tipo de ostentación. Y las vacaciones, pues a todo tren también. Y por supuesto que es un poco bastante bochornoso para el resto de españoles que están cayendo en esto que se avecina además trágico. Fijaros la denuncia que hace el senador del PP por Gran Canaria, Sergio Ramos, cuando confronta el lujo de Pedro Sánchez con la precariedad y las deficiencias en las que vienen los inmigrantes irregulares y en las que viven, ¿no? Hemos podido saber por parte del delegado del Gobierno en Canarias que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, llegará mañana a Lanzarote para pasar sus vacaciones. No seré yo quien valore si el presidente del Gobierno se tiene que coger o no vacaciones después de conocer que 1 millón de personas se han quedado en el paro en nuestro país, que 150.000 personas siguen sin cobrar el ERTE desde abril y que además seguimos sufriendo rebrotes por toda España. Canarias ha recibido 2.798 inmigrantes llegados a sus costas a bordo de 94 pateras o cayucos desde que comenzó el año. Estamos hablando de personas con dignidad, muchos de ellos con hijos menores y que no se merecen que cuando llegan el Gobierno de España les ponga a dormir en el suelo, como está pasando y ya hemos pedido que el ministro del Interior venga a dar explicaciones de esto al Senado. Señor Sánchez, haga usted lo que quiera con sus vacaciones, pero que sepa usted que usted mañana llega a una tierra donde su gobierno no pone soluciones para la inmigración y deja solas a las instituciones locales que están buscando sin descanso sitios para poder alojar a estas personas con dignidad. Estas personas no tienen la suerte de poder alojarse en el Palacio de la Mareta donde usted lo hará mañana, pero su gobierno sí que podría autorizar el uso del cuartel de inmigrantes en Arrecife, que ahora mismo está infrautilizado. O también el primer día de su estancia en Canarias podría ordenar la instalación del radar Zona Norte de Lanzarote que compró un gobierno del Partido Popular y que ustedes aún no han instalado. Anuncie también una mayor dotación de medios para la Guardia Civil para poder hacer frente a este drama humanitario, porque estamos hablando de vidas humanas. Seguro que si usted hace todo esto y se presenta además con un plan para reactivar el turismo en Canarias,
en donde somos una de las comunidades autónomas donde más paro vamos a sufrir, entonces y solo entonces podrá pasar unas vacaciones con la conciencia muchísimo más tranquila. Carlos, es el drama que denuncia el senador del Partido Popular, que está claro que al presidente del gobierno les da absolutamente igual las condiciones en las que llegue estos inmigrantes irregulares y a los que van a intentar nacionalizar desde Podemos. ¿A que no sabes dónde estaba el presidente Macron ayer, el presidente francés? ¿Dónde estaba? ¿Dónde crees? En Beirut. O sea, fíjate la diferencia, ¿no? No, son dos formas de ver tu responsabilidad sobre el Estado. Fíjate que yo siempre lo he defendido, ¿eh? Y oye, y de verdad, yo considero que un presidente del gobierno es una persona que llega a un cargo al que le hemos elegido entre todos. Unos le habremos votado, otros no. Yo evidentísimamente no. En la santa vida votaré a esta coalición. Pero oye, es el representante de todos y es el presidente de todos los españoles y merece un estatus que tiene que ir acorde con unas buenas medidas de seguridad, con un buen sitio de vacaciones, etcétera, ¿vale? Eso yo no se lo voy a discutir nunca jamás. Pero también le va dentro del cargo el que tiene que llegar a ese momento de vacaciones habiendo demostrado que ha hecho al menos algo y desde luego lo lógico sería todo lo posible por ayudar a su país. Y este presidente del gobierno llega a estas vacaciones sin que yo por lo menos sepa, siguiéndole todo el día, exactamente de qué es de lo que va a descansar. Porque tenemos la mayor tasa de mortalidad, tenemos el índice de compras más retardado en material necesario contra el COVID. De hecho, acabamos de retrasar el lanzamiento de un contrato que tenía que haber generado la reserva estratégica y se ha marchado sin saber qué es lo que ocurre con el material de esa reserva estratégica que nos cuesta 2.009 millones de euros. Es un presidente que se marcha asegurándonos que ya estamos en recuperación y yo no llego a saber muy bien de dónde se ha sacado semejante barbaridad, porque en lo que estamos es en un destrozo económico sin parangón desde la guerra civil. Es un presidente que, como estaba narrando Sergio Ramos hace un momentín, se marcha de vacaciones a un sitio donde en estos momentos están mirando a ver cómo controlan una llegada masiva de gente contagiada con PCR, contagiada con el coronavirus y sin posibilidad de hacerles test PCR. Y no es que yo esté diciendo que un inmigrante automáticamente va contagiado. No. Es que por las fugas que está habiendo de inmigrantes, en el momento en el que se consigue dar con algunos de ellos y se les está haciendo test PCR, se está viendo que el ratio que tienen de enfermedad por coronavirus es altísimo. Por lo tanto, la persona del presidente del gobierno, que tiene todo el derecho del mundo a descansar donde quiera, lo que no tiene todo el derecho es a descansar de algo que no ha trabajado. Y él no ha trabajado durante estos meses por España, ni ha trabajado contra el coronavirus, ni ha trabajado contra la depresión económica en la que estamos, ni ha trabajado contra nada de todas las amenazas que tenemos, incluido el ataque contra la monarquía. Entonces, ese presidente debería dar ejemplo. Y claro que tiene todo el derecho del mundo a tener unas buenas vacaciones. Sí, después de tener un buen trabajo. El pequeño problema al que nos enfrentamos es que no ha tenido ni un buen ni un mal trabajo. No ha hecho absolutamente nada más que beneficiarse de la Moncloa y beneficiarse del cargo para el que le ha elegido toda España. Esa es la situación en la que nos encontramos. Y luego, si queréis, ya hablamos del tema de Begoña Gómez, porque es que esto ya es de traca. O sea, una persona que no tiene titulación universitaria y que directamente está dirigiendo másters en entidades públicas con el respaldo de 4 entidades públicas dependientes de su marido. ¿Estos son los del feminismo? ¿Estos son los del feminismo? Claro, porque ¿para qué contrató realmente el Instituto de Empresa a la primera dama? Estamos viendo hoy tu información, que es un escándalo. O sea, yo no me imagino a Viri, a la mujer del expresidente del gobierno, cuando Rajoy gobernaba, dando o dirigiendo un máster respaldado por 4 instituciones distintas del gobierno. Pero es que las ayudas del gobierno al Instituto de Empresa parece ser que son continuas, sobre todo a través del Ministerio de Asuntos Exteriores. Me parece un tráfico de influencias como la copa de un pino. Mira, ese nombramiento es el de una persona, el IE, para el Africa Center, para la fundación que tiene, que se destina o que se dirige precisamente a conseguir relaciones, a conseguir contratos, a conseguir formación y a conseguir incluso gente que le acuda a sus másters desde África. Fichó a una persona como Begoña Gómez que no tiene titulación universitaria y la pone con un rango de directora. Yo le trasladaría esta pregunta al Instituto de Empresa. ¿Cuánta gente tiene en ese tipo de cargos y con ese rango que carezcan de formación universitaria en una universidad? Que me lo explique. Es más, Begoña Gómez ha ido presentando en algunos sitios un título que es un título privado. Es un título fake, vamos a decirlo llanamente. Ella asegura que es un título en marketing, o sea, es un título de una escuela que no está homologada como universidad. Por lo tanto, es un título falso en cuanto a titulación universitaria. Ella no es universitaria y ocupa ese cargo. Oye, a mí, el IE que haga lo que quiera, pero la pregunta que tú estás haciendo es una pregunta, Javier, pura de mecanismo de transparencia. Oiga, el IE tonto no será. Si ha fichado a una persona que evidentemente no está capacitada para ese cargo, será por algo. Y si no la despide, después de la campaña de imagen negativa que ha tenido por fichar a esta persona, será por
por algo más. Por lo tanto, quien tiene que dar explicaciones de qué es lo que está entregándole al IE es el marido de esta persona. Pero es que, a más, Begoña Gómez ahora resulta que se ha beneficiado de una reorganización entera de la Universidad Complutense. Entonces, ella, sin titulación universitaria, resulta que es codirectora de un máster, por cierto, de captación de fondos. Anda que no había otra materia para dirigir el máster, porque está claro que eso debe ser lo único que sabe hacer, captar fondos. De un máster que se engloba dentro de una escuela que ha cambiado el nombre y ya no se llama Centro Superior de Estudios de Gestión, no, ahora se llama Escuela de Gobierno. Uy, qué casualidad, cómo se parece al cargo que ostenta su marido. En un campus que se denomina Campus Moncloa. Uy, qué casualidad, cómo se parece al sitio desde el que manda su marido y que tiene 4 instituciones detrás públicas, dependientes 3 de ellas, del Ministerio de Pedro Duque, del Ministerio de Ciencia y una dependiente de la vicepresidenta de la presidencia cuarta de Teresa Rivera, todos ellos dependientes de su marido. Uy, qué casualidad. Y han tomado todos ellos conjuntamente la decisión de que la mejor persona para dirigir un máster en captación de fondos es una persona sin título universitario, cuando el máster tiene un cartel puesto arriba en el que pone obligatorio la titulación universitaria para poder inscribirse en este máster. Mira, es un escándalo, de una falta de vergüenza, de una falta de decoro, y su marido hace 4 días, 5 días diciéndonos ya hemos iniciado la recuperación. El resto de españoles no, pero vosotros, vamos, ya te digo yo que la habéis recuperado. No, eso está claro. Vicente Gil, hay otro tema que me preocupa mucho, que es la falta de transparencia en sanidad, que es que las hospitalizaciones por COVID-19 son más del doble, contaba hoy Voz Populi, que las notificadas por sanidad. Siguen sin cuadrar las cuentas. Es decir, este se va de vacaciones sin saber realmente cuántos contagiados hay y teniendo noticias que nos llegan, nos llegan desde Cataluña a cuentagotas de que la ola de la pandemia no es una broma ni en Cataluña ni en Aragón y esté tan tranquilo allí en la Marita. Sin duda alguna, pero esto de los datos ya, ¿sabes qué pasa? Que claro, desde el momento en que, desde tiempos del mes de marzo, los datos han sido tan oscuros, tan falseados, desde el momento en que ellos han comprobado que da igual decir 28.000 y 45.000, aunque la diferencia sean 17.000 personas muertas, etcétera, etcétera, desde el momento en que nos olvidamos de todos aquellos contratos fake y de todo aquello, pues han dicho, pues ancha es Castilla. Y claro, hay en este nuevo recuento, desde que se acabó el estado de alarma, hay un problema de base, y es que el gobierno permitió que cada comunidad autónoma decida lo que es un brote y lo que no, e informe o no a su criterio sobre los brotes que pueda haber. Es decir, hay un problema de origen. En la lavada de manos general que está habiendo por parte del gobierno desde el fin del estado de alarma, pues hay una lavada de manos absoluta y una falta y una dejación de funciones, que es la misma dejación de funciones desde el mes de febrero, cuando llevamos desde entonces pues detrás del virus, detrás de la crisis económica. Fijaros que la incidencia del virus en España, hoy está publicado, pues es 5 veces a la del Reino Unido por 100.000 habitantes. Multiplica por 12 la de Italia y por 367 la de China a día de hoy. Ayer el Centro Europeo de Prevención de Enfermedades declaró a Aragón como la región europea con más casos en los últimos 15 días. Quiero decir que el asunto no debe de ser una broma, y la sensación que todos tenemos es que efectivamente los datos no se corresponden en absoluto con la realidad, y que la realidad es mucho más preocupante. Y en ciudades como Madrid, ahora conforme, yo creo que los próximos días van a ser claves, conforme la gente que se ha ido en julio vaya volviendo, y no digamos a principios de septiembre, con todos los que se han ido en agosto y vayan volviendo, y eso coincida con la vuelta al colegio. Pero el cachondeo de los datos es indecente, en mi opinión, especialmente en origen, el asunto de los muertos. Ayer, Roberto Grande, me gustaría también conocer tu opinión, ¿no?, de Pablo Iglesias, que es otro que se está beneficiando de los privilegios. Resulta que ayer Miguel Frontera, al cual acusa Pablo Iglesias, se ha querellado contra él por hostigamiento, por acoso, le cazó saliendo de su vivienda, y fíjense el despliegue policial que hay montado en torno a Galapagar, que yo les recomiendo no que vayan allí a hacer scratch de ningún tipo, sino a que algún día vayan simplemente a observar simplemente el despliegue policial, porque por mucho que lo vemos nosotros, una vez sobre el terreno vais a flipar, porque es que no es normal, y aparte el gobierno blinda lo que nos cuesta a todos los españoles ese despliegue policial proporcionado y que no tuvo ni Soraya Sánchez de Amarilla ni Cristina Cifuentes. Vamos a ver las imágenes. Parece que sale algún bolivariano de la casa. Qué bien.
No quieren asistir a nuestra rueda de prensa, los bolivarianos. Qué pena. Esa voz era de Miguel Frontera, que ayer presentaron la plataforma en Galapagar, sancionados por Pablo Iglesias, ¿no? ¿Cuántos privilegios, ¿no? El que tiene el vicepresidente del gobierno, tienen allí a más de 35 guardias civiles, a policías de paisano, y todavía los españoles no sabemos cuánto nos cuesta. Lo ha preguntado muchas veces OK Diario a través del portal de transparencia, y también el Partido Popular, también Vox, y siguen diciendo que aquello es como un secreto de Estado, ¿no? Sí, es una cosa totalmente opaca, además tiene un nivel de seguridad desmesurado. Yo creo que Pablo Iglesias se siente a lo mejor nervioso, con riesgos. Al que debemos ver partir hacia el exilio, un exilio caribeño, es a todos los que cobraron para traer el chavismo a España, por ejemplo. Evidentemente, no declarar a Hacienda lo que te llevas de comisiones está mal, pero nunca fue dinero ingresado con el objetivo de desgastar el orden constitucional y la democracia en España, que es lo que ha hecho Pablo Iglesias. Cobrar de satrapías, cobrar de países que viven prácticamente del narcotráfico. Entonces, a lo mejor el nivel de seguridad viene también hacia eso. Es un tío que además está azuzando la división entre españoles. Poner en duda y en riesgo la monarquía parlamentaria y las libertades surgidas con la Constitución de 78 es algo tremendamente irresponsable, es propio de canallas guerra civilistas, y Pablo Iglesias y su partido solo pueden vivir en la crispación y en la confrontación. Entonces, cuando estás siempre, hay que tensionar, como le decía Zapatero al periodista, ¿no? De Cuatro, pues vive de la tensión siempre. Entonces, claro, cuando estás tensionando a la población tanto, necesitas una seguridad exagerada por lo que te pueda pasar. Carlos Cuesta, estamos ya con el bloque de la marcha del rey Juan Carlos I, del rey emérito. Hoy hay varias informaciones también en OK Diario donde ya Podemos advierte, ¿no?, que en septiembre va a iniciar su ofensiva contra la monarquía. Hay dos almas, parece ser, en este gobierno. Moncloa también admite que la salida de Juan Carlos I de España está agrietando la coalición. Hemos visto cómo Carmel Calvo está afeando a Pablo Iglesias. Hoy también la noticia importante para que todos los españoles se enteren de que es que el Tribunal Supremo ha rechazado cualquier medida cautelar contra Juan Carlos I porque no está en calidad de investigado. Y le hemos echado, o le ha presionado más bien el gobierno para que se vaya, y la Casa Real ha aceptado ese chantaje por la puerta de atrás. ¿Cuál es tu valoración de cómo se han gestionado estos últimos días de Juan Carlos I y su marcha, ¿no? Bueno, déjame que haga primero un comentario sobre Omnium Cultural, porque sí, estaría además que alguno de sus supuestos abogados, si es que lo son, vuelva a pasar por la universidad. Pedir medidas cautelares por una persona que nadie, ni la Fiscalía, ni ninguna instrucción ha considerado merecedor de ser imputado o investigado. No sé, esto es un concepto nuevo. Omnium Cultural vive en el planeta de no sé qué, o de verdad, que se vuelvan a repasar un poquito lo que es la materia procesal y lo que es la materia penal, porque es que no tienen ni pajolera idea. O sea, si quieren buscar a alguien a quien tendría que enviársele algún refuerzo policial para traerlo de vuelta a España, pues mira, lo tienen muy fácil y se llama Carles Puigdemont, ¿no? Y luego pueden traer a toda la colección que se fugó, Ana Gabriel, etcétera, todos estos antisistema que han estado pasando por paraísos fiscales, oye, y por lo visto no han tenido ningún problema para vivir allá. Pero vamos, esto me parece alucinante, o sea, pedir medidas cautelares por una persona que nadie ha encontrado ni un solo indicio en estos momentos, los que tienen personaciones en estos momentos judiciales, como para solicitar su imputación, su investigación. Entonces, ¿de qué están hablando estas personas? Bueno, pero al margen de eso, vamos a ver, yo creo que todos sabemos qué es lo que está ocurriendo y todos sabemos cuál es el proceso en el que lleva inmerso España, y no es de ahora, no es de hace 5 años ni 10 años. O sea, estamos hablando de un proceso que comenzó entre los años 98 y 2000 y que fue empezado por el Partido Socialista, que fue el padre del actual Partido Socialista, y José Luis Rodríguez Zapatero, su líder, padre político del actual presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Un proceso en el que se alteró por completo toda la negociación de lo que son las bases de actuación de un partido, que es un partido de gobernabilidad, como puede ser el Partido Socialista Obrero Español, y que hasta ese momento había mantenido una senda de respeto y de lealtad constitucional, y que torna por completo ese esquema. A partir de ese momento, sus focos de negociación son Esquerra y ETA. De hecho, fruto de todo ello surgió la famosa reunión de Carod Rovira, que aúna todo ese engranaje, es decir, uno de los hombres que posteriormente tendría un peso decisivo en el tripartito donde estaba el Partido Socialista, hace una reunión en Perpiñán, la hace con ETA y la hace en nombre de Esquerra. De hecho, creo que en aquella etapa ya estaba él como miembro del tripartito. Y en aquella reunión se fragua todo lo que estamos viendo ahora, y es un esquema en el cual se tienen que sustituir las bases constitucionales y las bases de los principios de la transición para incorporar las bases de una demolición constitucional. Y ahí sobran todos los ejes constitucionales. Sobra el respeto a las víctimas, se lo tienen que cargar. Sobra
que un partido nunca debería haber sido partido, y me refiero a Sortu Bildu, sino que tendrían que haber estado en prisión muchísimos de sus integrantes por coordinación, pertenencia, estancia, colaboración, cooperación necesaria, etcétera, con banda terrorista, y se altera toda esa estructura para permitirles que entren en las instituciones. Se hace un eje de actuación conjunta por parte de Esquerra y H. Bildu, que sigue funcionando en estos momentos, y se establecen dos polos de gobernabilidad. Uno, el catalán, donde tiene que estar bajo cabeza de Esquerra una gobernabilidad conjunta con un partido que tenía que ser un nuevo partido, que era Podemos, ya lo tenemos aquí, Podemos y el Partido Socialista. Y ese eje de gobernabilidad, con un tripartito parecido pero alteradas en sus posiciones, es el que tiene que comandar España. Todo eso se confirmó, de hecho, en una cena posterior de Jaume Roures. Y ese tripartito que tiene que gobernar España es un tripartito que encabeza el Partido Socialista y que cuenta con los apoyos de Podemos y de Esquerra. Si lo vemos, el 80% de este plan ya se ha cumplido. Y dentro de ese desmoronamiento institucional, dentro de esa alteración de los valores de la transición y de los valores constitucionales, hay una serie de instituciones o derechos que sobran. Una de las instituciones es la monarquía, uno de los derechos es el derecho a la propiedad, una de las libertades es la libertad de empresa, la libertad de prensa, la libertad de pensamiento, etcétera. Entonces, en eso están. O sea, que nadie quiera ver el ataque que se está realizando a la institución monárquica por parte de Podemos, y está siendo permitido con el lucro obvio y evidente de la gobernabilidad por parte del Partido Socialista, que nadie lo vea como un capítulo aislado de la monarquía. Lo digo porque yo he escuchado muchas voces en estos momentos que dicen, bueno, ¿qué más da? O sea, España ya es un país maduro, está dentro de la Unión Europea, no pasa nada porque se sustituye a la monarquía por la república. No es verdad. No es una cuestión de monarquía o república, es una cuestión de desmoronamiento de todo nuestro eje constitucional. Porque si se elimina la monarquía parlamentaria, nuestra Constitución tiene que ser revisada al 100%. Entramos en un proceso constituyente, os acordaréis todos de esta frase, porque la soltó expresamente el actual ministro de Justicia. Por cierto, el actual ministro de Justicia que viene de la rama PSC. Oh, qué casualidad, PSC, los que están negociando con Esquerra todo este engranaje, el mismo Esquerra del cual venía Carod Rovira, que negoció con ETA toda esta historia. El que quiera verlo como un capítulo aislado, que lo vea. Pero esto forma parte de nuestra historia. Y es una historia que tiene ya 2 décadas, más de 2 décadas posiblemente. Y es una historia de desmoronamiento constitucional. Y repito, si nos cargamos esta Constitución, nos vamos a cargar nuestro eje de coordinación con la UE, nos vamos a cargar todo nuestro sistema de estabilidad, toda nuestra seguridad jurídica y todo lo que conocemos, ya nos podemos ir despidiendo de ello. Pero hoy contáis en OK Diario que hay muchísima tensión en Moncloa, lo cuenta Joan Guirao, que Iglesias está amenazando a Sánchez con romper el pacto sobre la monarquía y agitar la República. También estáis contando cómo la Juventud Socialista directamente están pidiendo la República. ¿Esto es una escenografía pactada por Iván Redondo y Pablo Iglesias de poli bueno, poli malo? ¿Aquí van todos a una contra la monarquía? ¿Hay realmente 2 almas en el gobierno? Carmen Calvo por un lado, Pablo Iglesias por otro. ¿Nos están tomando el pelo y realmente el objetivo final es cargarse la monarquía y a Felipe VI y que la princesa Leonor nunca llegue a reinar? ¿O qué está pasando aquí? Esto no es una cosa controlada por Iván Redondo, pero sí es una cosa que Iván Redondo se cree que puede controlar. Toda persona sobrevalorada en el gobierno y toda persona que está convencido de que el sol sale por las mañanas gracias a él, las carreteras se extienden como si fuesen un rodillo cada vez que él se levanta, todo este tipo de personas con una absoluta egolatría están convencidos de que son capaces de cabalgar tigres. Este tigre no lo cabalga nadie. Vamos a ver, llevamos 2 décadas de intoxicación masiva en la población española, de radicalización de nuestras juventudes, de explicarles que no pasa nada por ocupar una vivienda que no sea tuya, porque es que está por encima de todo ello el hecho social. ¿Pero qué hecho social está en robar la propiedad y el fruto del trabajo de los demás? ¿Dónde está el hecho social? Yo no veo más que un hecho de cara dura. Si esa familia necesita una vivienda social, se la tendrá que asignar un Estado y tendrá que estar homologado y controlado, porque si no se llama caos y se llama jungla. Llevamos muchísimo tiempo explicándoles a los chavales, a la gente joven, que un golpe de Estado contra la unidad del gobierno, contra la unidad del país, un golpe contra toda la legitimidad del gobierno y un golpe contra todo nuestro Estado de Derecho es poner urnas y expresar tu libertad de expresión y expresar tu derecho a decidir. Pues no es verdad, es saltarte la Constitución y es violar las leyes. Las leyes tenían, en la época en la que yo lo estudié, se llamaba el imperio de la ley, tenían esa característica, el imperio, porque imperan. Y nadie se puede levantar contra ellas, porque son la expresión a través del Parlamento de la soberanía nacional. Y si tú te cargas eso, estás pisoteando esas mismas urnas que dices tú que lo que estaba haciendo era ponerse. No, no se ponían urnas, se rompían urnas. Las urnas que votaron las leyes y que a través de una democracia representativa eligieron que España tenía que ser un país avanzado, civilizado y un Estado de Derecho. Pero llevamos muchísimo tiempo enseñándole eso a nuestra juventud, que no pasa nada por cargarte una Constitución, que no pasa nada por cargarte una institución, que no pasa nada por cargarte la propiedad, que los empresarios son todos mala gente y
y que lo que hay que hacer es expropiarles todo, como decía Hugo Chávez, porque es que de esa manera íbamos a conseguir tener por fin empresas sociales. Llevamos tantísimo tiempo explicándole eso, que ni Iván Redondo puede cabalgar este tigre, ni el Partido Socialista va a poder frenar a sus huestes radicalizadas, a esas juventudes que dicen ellos, que por cierto, algunos tienen más años que Matusalén. De verdad, que se pongan a trabajar ya de una maldita vez y así dejan de autollamarse jóvenes, porque no tienen de jóvenes nada más que la caradura de pretender vivir de un padre. Entonces, toda esta gente se cree que va a poder controlar esto. El mismo Podemos actúa porque sus propias huestes ultra radicalizadas no les permiten tener otra actitud. Irene Montero y Pablo Iglesias estarían eternamente encantados de tener el castillo que se han montado en Galapagar y de vivir con una muralla frente a la plebe. Estarían encantados, pero tienen un problema. Y ese problema es que su propia gente ya se ha convertido en más radicales que ellos, porque ellos les alimentan con radicalidad. Y este tigre no lo controla ni Iván Redondo, ni Pedro Sánchez, ni Pablo Iglesias, ni nadie. A este tigre no hay que intentar controlarlo. A este tigre hay que vencerlo. Vicente Gil, hoy escribe Carlos Herrera que tiene línea directa con el rey Juan Carlos I, con lo cual la fuente ha podido venir directamente de él o de amigos del entorno. Cuenta cómo fueron sus últimos días, ¿no?, en la Zarzuela. Para que estés tranquilo me voy, le dijo el rey Juan Carlos al rey Felipe en el diario ABC, ¿no? Y también para estar tranquilo yo. Y se fue de su casa. La reunión se produjo en el despacho del rey, donde Felipe le convocó, no en comedor, no en un paseo, en su despacho oficial. Al entrar, Juan Carlos observó que estaba también Jaime Alfonsín, jefe de la casa, que fue quien tomó la palabra y le indicó que debía abandonar la Zarzuela porque así se lo había indicado la vicepresidenta del gobierno. Esto no es lo que se ha contado en la carta del rey Juan Carlos I. Esto sí es cierto, que seguro que es así, lo que cuenta Carlos Herrera. Al rey Juan Carlos I se le ha abierto la puerta y se le ha invitado a irse. Se le ha presionado por parte del gobierno. La Casa Real ha aceptado esa operación que le ha vendido el gobierno para salvar la monarquía, pero que realmente es una operación que debilita a nuestro orden constitucional, a la monarquía, porque ya no tiene parapeto Felipe VI, ya van a ir directamente contra él. No sé cómo has interpretado tú este artículo. Pues yo lo he leído y me llama precisamente la atención esa parte, aparte de todo lo que cuenta Carlos Herrera, esa parte justo en la que él relata cómo es Jaime Alfonsín, el jefe de la casa, el que, citando a la vicepresidenta primero del gobierno, le dice que tiene que dejar Zarzuela, ¿no? A mí me llama mucho la atención eso, efectivamente, abundando también lo que decía Carlos, en ese, digamos, proceso largo que empieza con Zapatero, en el que el PSOE abandona la posición que había adoptado Felipe González, una posición moderna del siglo XX y XXI ya, europea, de socialdemocracia, pues Zapatero elige volver a un PSOE de los años 30 y con el intermedio de Rubalcaba y la vuelta otra vez del sanchismo, que es exactamente lo mismo. ¿Qué pasa exactamente con esto? Bueno, pues efectivamente, ahí, ¿cuál es el asunto? El asunto es que de alguna forma, bueno, pues el rey Felipe puede quedar un poco al albor de la posición que en el futuro adopte este PSOE de Pedro Sánchez, que ahora formalmente pues defiende la monarquía, como ha dicho estos días, no se pone en cuestión las instituciones, ha dicho formalmente, etcétera. Pero queda al albor exactamente de eso. Digamos que de alguna forma, como tú has dicho, no hay parapeto. ¿Es fiable o no es fiable? Bueno, el alma del PSOE, ya lo hemos sabido, siempre es la que es, ¿no? Pero había personas en un partido muy jerárquico que, bueno, pues que controlaban esa situación. Citabais lo de las Juventudes Socialistas. Bueno, las Juventudes Socialistas, el tal Omar Anguita, que es el secretario general nacional de Juventudes Socialistas, que debe ser ya mayorcito, como dice Carlos, bueno, pues llevó la contraria directamente a la vicepresidenta primero. La vicepresidenta, claro, dijo que no había ninguna huida y él dijo que había una huida. Y si te coges algunas notas de Juventudes Socialistas por toda España, el Partido Socialista es un partido muy federado, muy vertebrado, donde cuentan mucho, parece que no, las cosas que se dicen en otras federaciones. Y de rata para arriba le han llamado de todo al rey Juan Carlos. Y fíjate una diferencia, una diferencia sobre cómo se ha llevado este proceso. Este proceso lo han llevado en secreto. Presidente Sánchez, Iván Redondo, la vicepresidenta primera, algo sabía por razones evidentes, pero sin mucho detalle, la ministra de Defensa y, por supuesto, pues los servicios de información de la Guardia Civil, más que nada, pues porque la seguridad del rey Juan Carlos la lleva la Guardia Civil. Pero no contaron nada en primer lugar porque no se fiaban. Si lo hubieran contado a los de Podemos, hubiera tardado 0, en filtrarlo y se hubiera ido al garete toda la operación. Pero fíjate cómo se hizo la abdicación del rey don Juan Carlos. El presidente Rajoy contó con el entonces líder de la oposición, Alfredo Pérez Rubalcaba, que más allá de las diferencias políticas que pueda tener cada uno y de la opinión histórica que podamos tener o sobre algunos asuntos sobre Rubalcaba, era un hombre ya bregado en las cuestiones de Estado, ¿no? Y se hizo
Y además el día que se aprobó precisamente en las Cortes el aforamiento del rey, que lo había conseguido negociar él y había conseguido que el Grupo Socialista votara a favor de eso, él presentó su renuncia y se fue a su casa, dijo, a dar clases de química, ¿no? Pero esa diferencia de cómo ha ido degenerando en ese proceso que describía Carlos también la clase política, porque al presidente del Partido Popular, Pablo Casado, lo han tenido completamente out sobre esta operación. Sí, fíjate, Roberto Granda, que es que Podemos está elevando ya el tono, ese acoso a la monarquía, y está pidiendo que Felipe VI explique en el Congreso la marcha de su padre. Lo que tendría que hacer Pablo Iglesias es explicar en el Congreso el caso Dina, su caja B, su presunta malversación de fondos públicos, la financiación irregular supuesta, ¿no? Financiación irregular de Irán, esos 9,3 millones de euros que le enchufaron a este régimen de huelga a los homosexuales, todo el tema de la financiación del régimen bolivariano de Venezuela, Evo Morales, Neurona. Eso lo que tendría que explicar realmente el Congreso alguien que sí que está acorralado por la justicia ya, y no el rey Juan Carlos I, que ya pagó su responsabilidad política a abdicar y que encima lo han echado como un perro sin estar ni siquiera imputado, ¿no? Totalmente, totalmente. Además, para ser claros, mira, el problema no es la monarquía, ni Felipe VI, el problema es Podemos y el tipo que ha metido a Podemos en el Consejo de Ministros. Felipe VI, como figura de consenso, molesta mucho, y molesta a soberanistas y populistas simplemente porque afianza la democracia, porque salió el 3 de octubre de 2017 a reafirmarse frente al golpe separatista en Cataluña, y porque al final la institución lo que representa es todo ese asombroso legado histórico de 500 años y lo que es la nación española, con todas nuestras cosas buenas y nuestras cosas malas. Entonces, si se pone en duda la monarquía parlamentaria, pues también hay que hablar de las autonomías, de los privilegios forales, de las llamadas comunidades históricas y a lo mejor también de los sueldos vitalicios, de los altos cargos prescindibles y los 22 ministerios de este gobierno derrochador y sociocomunista. Es un melón que no creo que les interese abrir, pero es que también, como ejemplo, hay gentuza alegrándose de la marcha del rey y de las vestiduras, hablando de decencia y transparencia, que ante los 680 millones de euros de los ERE de Andalucía, lo máximo que hicieron fue decretar una alerta antifascista. Y también, por cierto, movilizar para rodear el Palacio de San Telmo, incluso fletando autobuses, cuando el caciquismo socialista perdió la poltrona después de 4 décadas. Es decir, nunca es el qué, es el quién. Estos que tanto hablan de la monarquía y de la transparencia deberían mirar hacia ellos y sobre todo tener la misma vara de medir para las corruptelas del partido que está ahora mismo en el poder, porque entonces tendría que exiliarse prácticamente el Partido Socialista al completo. Por cierto, Roberto Granda, muy brevemente, un tribunal de Cabo Verde aprueba la extradición a Estados Unidos de Alex Saab, presunto testaferro de Maduro. Muchos espectadores de estado de alarma confían en que esta extradición sirva ya para tirar de la manta y que podamos saber ya si Zapatero cobró dinero de Venezuela, si Pablo Iglesias cobró dinero de Venezuela, cuánta cantidad. Y claro, como Despierta España con Hervin Hoyo hasta septiembre no va a volver, pues sí que brevemente me gustaría que explicases qué supone esta extradición. Pues es importantísimo porque no estaba nada claro que fuera extraditado, porque había muchas presiones, incluso se le pagaba dinero al gobierno de Cabo Verde para que lo mandaran o bien para Rusia o bien para Venezuela de vuelta, y que vaya a Estados Unidos es una gran noticia. Vamos a ver lo que larga y sobre todo también cómo lo utiliza el gobierno de Estados Unidos, porque esa información puede utilizarla para traer, digamos, o lanzar medidas, órdenes de detención, o para utilizarla para un futuro chantaje a la gente Zapatero, como fue Baltasar Garzón, como Monedero, como Rejón, como Pablo Iglesias. Es importante que este tipo cante. Es una de las más altas esferas en cuanto a testaferros del chavismo, de Maduro, incluso con el Pollo Carvajal, que sigue huido, pero es una gran noticia y estamos expectantes. Yo estaré en contacto con Hervin Hoyos a ver si incluso podemos grabar un Despierta España antes de septiembre. Carlos Cuesta, quería preguntarte ya si has leído esa crónica de Carlos Herrera, ya para despedir el programa. Tú que has estado en la cocina de OK Diario, el medio que ha provocado, diría yo, con informaciones muy relevantes periodísticas, pues que ha desvelado, ¿no?, los presuntos escándalos del rey Juan Carlos I, sus testaferros, Corina y todo este asunto, ¿no?, del comisario Villarejo. ¿Ha sido una operación orquestada desde Moncloa para cargarse al rey Juan Carlos I? ¿Se le ha invitado a salir? ¿Se ha ido él por voluntad propia? Al final, quien lea lo de Carlos Herrera se entiende que ha sido una decisión del gobierno, ¿no?, su salida.
Vamos a ver, yo sinceramente creo que el gobierno no ha ayudado absolutamente en nada, es decir, el gobierno clarísimamente, no solamente por su corriente, por su tendencia del propio Partido Socialista, es un partido que en estos momentos cabalga lo que estábamos comentando antes, en una línea que es anti-transición, anti-constitución y anti-mantenimiento de esos pilares institucionales de nuestra Carta Magna. Ahora, yo tengo la sensación de que aquí, al margen ya del Partido Socialista y al margen de sus socios que están encantados de bombardear, ha habido una cuestión que es una cuestión pura del comportamiento de Juan Carlos y de la actuación de una fiscalía, porque hay que recordar que todo esto comienza en la Fiscalía Suiza, ni siquiera comienza por actuación de la Fiscalía Española. Y hay una serie de acontecimientos a los cuales la Casa Real, pues lógicamente tiene que dar respuesta, la actual, y se tiene que amoldar. Yo respaldo plenamente la decisión que se ha tomado. Yo creo que sí que ha tenido un factor determinante el actual rey, don Felipe, lo comparto plenamente, es decir, él tiene una obligación y sobreentiendo que bastante mal rato tiene que estar pasando él y bastante malos ratos ha tenido que pasar pensando en esta historia porque no deja de ser su padre, pero él tiene una obligación para con España y tiene una obligación para con la institución monárquica que forma parte y es un eje cardinal de nuestra Constitución. Y yo creo que independientemente que es así, que no ha sido ayudado en nada por el gobierno y desde luego muchísimo menos por algunos de los miembros del gobierno como es la gente de Podemos, el rey don Felipe tenía que tomar una decisión y yo creo que la decisión es acertada, que marca una demostración o hace una demostración que no ha hecho ningún partido político, que es que ni siquiera teniendo una imputación y simplemente con leves indicios, porque de momento tiene que confirmarse, digo leves, no porque la magnitud de los hechos no sea grave, sino por el hecho de que ahí hay dos facetas delictivas o potencialmente delictivas. Una de ellas es la fiscal, que cuidado porque ahí hay voces que están hablando de que evidentemente desde el 14 hacia atrás no se podría tocar por la inviolabilidad y del 14 en adelante habría que ver cuál es el hecho en estos momentos imputable y a quién se le imputa, ¿no? Ahí yo creo que sí que sería más fácil ir contra el rey don Juan Carlos. Pero la mayor parte de las actuaciones que la gente está definiendo como un hecho delictivo, para que haya un delito tiene que haber una acusación, digo en materia procesal. Claro. Para que haya una acusación, alguien tendría que acusar al rey don Juan Carlos de haberse llevado dinero. Y yo le escucho a la gente decir que devuelvan a España el dinero que ha robado. Vamos a ver, no es dinero que ha salido de los presupuestos. En todo caso sería, en caso de que se confirme todo, sería dinero pagado por empresas en comisiones fuera de España, por obras fuera de España y que nunca jamás ese dinero ha llegado a pasar por España. Por tanto, España no puede reclamar absolutamente nada de todo ese dinero. Quien tendría que reclamarlo en todo caso serían quienes han pagado las comisiones en caso de que llegasen al convencimiento de que no ha sido satisfecho el contrato o lo que pactasen con don Juan Carlos, repito, en caso de que se confirme toda esta información. Entonces, lo que quiero decir es que cuidado con toda esta historia, porque yo le escucho a mucha gente decir ladrones que devuelvan lo que se han llevado de España. Vamos a ver, en todo caso sería una cuestión fiscal. Estaríamos hablando de eso. Ahora, dicho eso, el rey actual don Felipe lo que ha hecho es marcar un cortafuegos de yo renuncio a esa herencia, yo le quito la asignación que tiene económica por parte de la Casa Real, yo elimino cualquier vínculo suyo con la Casa Real porque no tiene ninguna agenda oficial y además, y yo sí que creo que ha habido aquí una participación activa, la entiendo y la comparto por parte de don Felipe, tiene que abandonar la residencia oficial porque el Palacio de la Zarzuela no deja de ser la residencia del jefe de Estado. Por lo tanto, yo creo que lo que ha hecho don Felipe, que yo sí creo que él ha tenido una cierta autoría, a mí me parece que es de una responsabilidad absoluta con el mantenimiento y la limpieza en la institución monárquica. Repito, son actuaciones sin imputación, sin que se sepa si va a haber denuncia, por lo menos por la mitad de este supuesto hecho imponible, y que no ha tomado nunca jamás ningún partido. Es decir, yo no he visto a nadie expulsar automáticamente de todo. Esa doble moralidad de la que tú hablas, los que van dando lecciones de moralidad, Carlos Herrera cuenta al final de su artículo algo muy interesante. En esos viajes que hacía el rey por todo el mundo, por Arabia Saudí, contaba que había políticos que recibían también dádivas y relojes de oro. ¿Dónde están esos políticos? ¿Sabes? O sea, que aquí todo el mundo va dando lecciones de si Juan Carlos I ha cobrado comisiones o no, pero es que cobrar una comisión, que no es estético, pero como tú bien dices, todavía no está muy claro si es un delito o no. Que lo haya declarado fuera de España, eso es lo que tendrá que investigar la justicia. Pero si Arabia Saudí ha decidido regalarle dinero a Juan Carlos I, eso no es un delito a día de hoy. Y Javier, y una cuestión más. Quienes más están hablando de esto son Partido Socialista y Podemos. Partido Socialista en sus bases, también algunos de los que no son sus bases, y Podemos entero, de arriba abajo todo el partido. Oye, empecemos por Podemos. Tienen el caso Dina y no dan ni una sola explicación. Tienen una investigación abierta por parte de la Fiscalía General de Bolivia y ni tan siquiera han comparecido para hacer una testifical de si se llevaron o no se llevaron dinero de Bolivia a través de Evo Morales. Tienen una solicitud de información por parte del Tribunal Supremo venezolano en el exilio por el caso Odebrecht y por el dinero cobrado de Nicolás Maduro. Tienen abierta una investigación
investigación sobre qué es lo que ocurre, no investigación penal, ¿eh? Me refiero a investigación periodística, me refiero a investigación de qué se ha hecho con 9,3 millones recibidos de Irán. Oye, este es el partido que pide explicaciones. Tiene la constatación judicial a través de una sentencia de que recibió dinero. Él, personalmente, Pablo Iglesias, más de $270.000 a través de un paraíso fiscal, Islas Granadinas, procedente de una narcodictadura, la narcodictadura venezolana. Oye, estos son los que piden explicaciones del cobro de comisiones. Deben pedirlas porque se las conoce todas. Partido Socialista, oye, ha sido condenado por el caso Marea. Ha sido condenado no como institución política, sino gente relacionada con ellos y por motivación suya. Caso Marea, caso Plaza. Tienen abierto el caso Mercurio. Tienen una condena por el caso ERE que afecta a 2 personas, 2 presidentes de Andalucía y 2 presidentes del Partido Socialista Nacional. Tienen abierta la investigación por Aquamed, que no está imputada, la señora Narbona, pero el otro día publicábamos en OK Diario que uno de sus ex senadores, y en estos momentos su gobernador de Tarragona, ha sido señalado por el exdirector e imputado también del caso Aquamed como una persona que estaba en la trama de obtención de fondos ilegales para las campañas de José Luis Rodríguez Zapatero. Tienen abierto el caso Fondos de Formación en Andalucía y en Extremadura. Oye, ¿estos son los que hablan de robo de comisiones? Pues te repito, No, está claro. Deben hablar porque se las conocen todas. Pues muchísimas gracias, Carlos Cuesta. Disfruta de tus vacaciones y nos vemos el 17 de agosto ahí en el Asador Guadalmina en Marbella, donde podremos estar con algunos espectadores de Estado de Alarma y hacer el programa desde ahí. Muchas gracias, Fenómeno. Carlos. Cuídate. Un abrazo. Y descansa un poco. Un abrazo a Vicente Gil también, te despido ya, que creo que te toca currar un poquito en agosto, ahí en OK Diario, que te has incorporado en los últimos, pues te tocará currar, ¿no? Y seguir la estela de Carlos Cuesta en exclusivas. Y muchísimas gracias, Roberto Granda, seguimos en contacto y vámonos y nos vamos viendo. Un abrazo fuerte a los tres y gracias por vuestro apoyo. Abrazo. Un abrazo, buenas noches. Y a los espectadores de Estado de Alarma, recordarles que nos vemos esta noche también en nuestro espacio Al Rojo Vivo Auténtico, a eso de las 11 de la noche con Alfonso Rojo, 11 menos cuarto de la noche, y luego tendrán una consulta con el doctor Patreon, emisión en directo, os podrán podrá resolver las dudas este doctor, que colabora también económicamente con el programa. Ya sé que es muy polémico, que despierta polémica, pero ahí lo importante es que nosotros defendemos la libertad de expresión y hemos traído a todo tipo de médicos, algunos a favor de las mascarillas, otros en contra, y a las 12 de la noche los papeles de Entrambas Aguas, que hoy le da bastante, ¿no?, a una persona del Partido Socialista. Así que no se lo pierdan y muchísimas gracias por vuestro apoyo. Recordar que podéis comprar los productos de Estado de Alarma en estadoalarmatv.shop. Es muy importante que lo hagáis si queréis ayudarnos económicamente. Hay unos polos brutales diseñados por nuestras diseñadoras Alejandra y por María Molina. Son preciosos, el toro, la bandera de España. Son camisetas patrióticas, reivindicativas también contra el gobierno, llaveros, tenéis de todo. Así que estadoalarmatv.shop, si quieren ir a la última en moda y encima reivindicar sus colores con orgullo, ahí lo tienen. estadoalarmatv.shop. Ya les dejamos, muchísimas gracias por vuestro apoyo y volvemos el sábado en el programa de las 9:30 de la noche, que ya saben que Estado de Alarma no descansa, estamos haciendo un esfuerzo incansable. Yo apenas voy a tener unos pequeños días de vacaciones, pero muy poquitos, casi no lo van a notar, y serán otros contertulios también los que estén y habrá otro moderador, pero vamos, voy a seguir haciendo el programa o la mayoría de los programas, simplemente vamos a tomar yo personalmente para reestructurar la programación de cada septiembre para ofreceros las novedades más importantes, pero el resto del equipo va a seguir al pie del cañón y yo, lo dicho, voy a seguir haciendo muchos programas, aunque habrá algunos días puntuales donde no pueda estar porque tenemos muchas reuniones para preparar la nueva temporada en septiembre para seguir siendo el canal de política que marca la tendencia en YouTube. Muchísimas gracias a todos y os queremos y gracias por vuestro apoyo, a los Patreons y también a los miembros de la comunidad YouTube que nos aportáis ese pequeño granito de arena que permite que este producto siga haciéndose, porque sin vosotros esto no sería posible. Muchísimas gracias a todos.